qué padre, ¿no? Se han ido con el tiempo, Cosa rara, ¿no? Cosa rara, No, porque siempre andas colgado, ¿no? Quedó la bolsa. Es el único que tiene un trabajo honrado después de ser presidente. Y ni cobran la pensión. Llegan el resto de la audiencia con este tercer tema, que es el régimen contractual de Pemex y la reforma que se está discutiendo en el Senado de la República. Como se ha comentado antes, las actividades de construcción y de servicios que lleva a cabo Pemex se desarrollan dentro del ámbito que nos señala la Ley de Obra Pública y la Ley de Adquisiciones. La complejidad de los proyectos que debe abordar Pemex en el futuro, o ya hoy, pues exigirá que se modele o se cree o se imagine una nueva forma de contratar, con independencia de que ya Pemex ha explorado algunos sistemas de contratación para poder desarrollar nuevas actividades que tiene que enfrentar conforme los retos de construcción y servicios así lo exigen. Todavía se tiene el marco rígido de la Ley de Obra Pública y la Ley de Adquisiciones. La propuesta del Ejecutivo Federal en la, a su vez, propuesta de la Ley Orgánica, habla de cierto tipo de contrataciones. Bueno, ahora está en manos de los señores senadores y luego pasará a los diputados. Lo que deberá ser una parte muy importante, que es la contratación, que la señala la ley reglamentaria del principio constitucional en su artículo 6, ¿no? Que pues, se puede contratar a terceros para prestación de servicios, etcétera, etcétera. Pero pues repito, la importancia que tiene las nuevas actividades que en el área de la construcción y de servicios requiere Pemex, pues requerirá a su vez nuevas ideas al respecto. En esta mesa tengo el honor de estar acompañado por el doctor Manuel Barquín Álvarez, que es licenciado en Derecho por nuestra universidad, la UNAM, es maestro en Derecho por la Universidad de Harvard y es también maestro en Ciencia Política por la Universidad de Yale. Tiene un extensísimo currículum, nuestro querido amigo. Me referiré a sus actividades académicas. Es investigador titular C de tiempo completo de este instituto, investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el Instituto de Estudios Superiores de Administración Pública, en la Universidad Panamericana, y de amparo en la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Su experiencia profesional abarca muchísimas actividades. Digo dos nada más. Actualmente es consejero de la Judicatura. Fuiste consejero, porque es actualmente. Ojalá. Bueno. Bueno, fue consejero de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación y también fue abogado general.
el maestro Barquín nos va a hablar acerca de la regulación de la infraestructura pública y el régimen contractual de Pemex. Pues muchas gracias a la Academia por su invitación a la casa. Ya no lo menciono por algo completo, pero pues también es un honor poder participar en este foro por esta doble invitación. Yo quiero comentar previamente, abordar el tema de la tipología de contratos para infraestructura, sobre todo en el ámbito de la energía. Algunos comentarios que difícilmente pueden escapar a la mente. Estamos en un parteaguas, que es una traducción es un anglicismo de watershed, pero describe la situación. Y hay dos grandes fuerzas que han determinado el siglo XX y lo que va del XXI, que están por transformarse. Uno es el problema de energía, que el petróleo puede con el tiempo convertirse en una materia prima y no en un energético. Y esto no solo va a cambiar totalmente el panorama industrial mundial, sino también la correlación de fuerzas. Las familias petroleras han regido la política de los Estados Unidos en los últimos periodos presidenciales, sin calificaciones personales, algunos son buenos y otros menos. Y quizá ya no me toque verlo a mi generación, pero México tendrá que ver qué inventa ahora. Si ustedes revisan a un nivel intuitivo la arquitectura de las ciudades mexicanas, se dan cuenta que la mayor parte de la construcción colonial corresponde con los auges plateros que se produjeron en los siglos XVII y XVIII. Fuera de esos auges plateros prácticamente no hay construcción y la condición de la economía mexicana era precaria. Cuando la guerra de independencia logró que se suspendieran la producción o decreciera de forma notable, no hay registros arquitectónicos importantes hasta el Porfiriato, donde se recuperó la economía no solo por la explotación del petróleo, sino también por la agricultura comercial de exportación. Pero lo que finalmente refleja el auge de las grandes ciudades mexicanas, con una construcción moderna a veces no muy estética, es el auge petrolero y la industrialización en la que influyó el auge petrolero después de la Segunda Guerra Mundial. Pero todo eso se puede acabar. Es decir, hay épocas de la historia de México en que no ha habido un producto que colocar en el mercado internacional que genere divisas suficientes. Es un país que está alrededor del paralelo 30, que es donde están los grandes desiertos del mundo, el desierto del Sahara, el desierto del Gobi, los desiertos entre China y digamos el continente asiático de lo que antes fue la Unión Soviética. Y no parece ser que la agricultura vaya a ser nuestro fuerte. Entonces ya tendremos que inventar algo nuevo cuando esto cambie. La otra cosa que sería importante mencionar es que se acabó ya la mitología del mercado maravilloso. Es decir, cuando yo llegué a estudiar mi magisterio en ciencias políticas, planeaba hacer un joint degree y fui a la escuela de administración, el equivalente de Business Administration en Harvard, o una combinación con Kennedy School of Government. Pero hay una enorme cola de muchachos jóvenes, más o menos de mi edad, y les pregunté qué hacían ahí, y me dijeron que se había cerrado la carrera de administración pública
y que lo estaban reciclando como administradores de empresas porque pues ya todo iba a arreglar el mercado y ya no era necesaria la administración pública. Hoy están pagando las consecuencias, pero las estamos pagando todos. Hubo un discurso muy fuerte del presidente del Banco de Alemania ayer, en el que decía que esto le puede costar a Estados Unidos por su falta de seriedad, su puesto de superpotencia, y que desde luego debe cambiar esta perspectiva infantil de que el mercado puede arreglar todo. Yo creo que el mercado es indispensable, sin mercado no hay modernidad. Pero si el mercado no es regulado o vigilado, simplemente estamos frente a un mito fundacional como cualquier otro, de cualquier otro estado. Hecha esa aclaración, quisiera decirles que el problema de nuestra regulación proviene de la visualización de la riqueza petrolera por parte de los constitucionalistas. El retorno al dominio inminente logra provocar la ansiedad de Woodrow Wilson, y Woodrow Wilson se conforma con dejar en suspensa la aplicación integral del artículo 27 constitucional, según dice en sus memorias. Madero tuvo con muchas cualidades, sus defectos fueron menos pero brillaron más, y uno de los problemas graves es que quiso ponerle un impuesto ínfimo a las compañías petroleras con base en la producción, que eran concesionarias y de seguramente pagar regalías. Este impuesto enfureció a los representantes de los intereses, que eran entre otros el embajador mexicano Henry Lane Wilson, y quien años después en una entrevista con un periodista reconocería que él había autorizado el derrocamiento de Madero y lo había favorecido, pero no su ejecución por parte de Huerta y sus compinches. Esta situación explica en mucho la sensibilidad de la familia revolucionaria y de gran parte de las clases educadas de este país con respecto al petróleo. Pero el problema de la expropiación viene a resolver esta situación. Sin embargo, queda pendiente el problema de las concesiones. Las concesiones son desaparecidas en el texto del artículo 27, en 40, y la ley reglamentaria también la suprime. Después, cuando se produce la expropiación petrolera, esa contradicción que se produce la expropiación petrolera, el general Cárdenas no percibe, y eso se puede ver en gran cantidad de libros, una exclusión de la iniciativa privada. El general Cárdenas incluso contempló la posibilidad de volver a admitir las compañías extranjeras que quedaron limitadas, porque ya solo se permitirían concesionarlas a compañías creadas bajo las leyes mexicanas. Así las cosas, durante el régimen del presidente alemán se dan concesiones, algunas de perforación en aguas someras, que se llaman de tierra hundida, a norteamericano Tolling, y otras de tierra firme, que son parecidas a concesiones en cuanto a la fuerza que se le da al contratista, y que provoca una reacción de los dos Adolfos, Adolfo López Mateos y Adolfo Ruiz Cortines. Ellos se proponen terminar con este régimen. Estos contratos fueron otorgados en 49, son finalmente conocidos como los contratos de CIMA, porque eran el nombre de las compañías cuando se produjo la revocación de los contratos hasta el año 79. Y entonces sucede algo muy curioso, que es que manda una reforma del 6º artículo de la Constitución,
el presidente de la República, pero no contempla la provisión de contratos. La provisión de contratos la ingresa la Comisión de Puntos Constitucionales, cosa que es desusual en una época en que el Ejecutivo era una persona con un gran peso. Y entonces queda agregado al texto que no se admitirán en la industria de hidrocarburos ni contratos ni concesiones. Sin embargo, en un libro que escribe Antonio J. Bermúdez, que es el primer director del Pemex moderno, él hace una crítica radical de López Mateos y de la política de Pemex, para entonces no era director, porque dice que se desató el contratismo después de la reforma en que se prohibieron los contratos y las concesiones, y que la nueva modalidad es que con la cláusula 60 del contrato colectivo de trabajo, con lo que se llamaba el pacto de caballeros, los contratistas particulares se obligaban a contratar a trabajadores de Pemex. Esta cláusula desaparece hasta donde no tengo idea en la época de Salinas, y entonces queda la duda de qué se pretendió. Porque si realmente se hubiera pretendido acabar con los contratos, no se hubieran seguido haciendo. La idea parece ser, esto es difícil de averiguar, pero uno que leer cosas que no sean de energía, que hubo un problema de tipo electoral en Minatitlán con un alcalde muy independiente de apellido Osorio, y que hubo que reforzar la política del partido entonces dominante y lanzar a los líderes del sindicato, no más allá del papel de cabezas de un movimiento laboral, a una política electoral de control del área. Entonces hubo que darles muchos contratos en los que ellos pudieran colocar a los trabajadores con el famoso pacto de caballeros para reforzar esta falencia electoral. Eso puede explicar, en parte, esta política. La ley reglamentaria que prohíbe las concesiones es de 58, después la reforma constitucional es de 60, la de López Mateos, y hasta 69 se liquidaron los contratos con CIMA, lo que quiere decir que no era fácil. Contratos que dio un presidente no fácilmente los quita otro, finalmente fueron liquidados. El panorama que vemos de la regulación actual es producto entonces de coyunturas políticas y a veces político-electorales, y no necesariamente de estudios técnicos. El problema de la regulación es tan disperso y tan poco sistemático que induce a muchos problemas desde la inseguridad jurídica hasta otros cuyo nombre genérico es de corrupción. Es decir, no solo están regulados los contratos de infraestructura del sector energético en la ley de obras, también lo regula el presupuesto, también lo regula la ley de responsabilidad hacendaria en los famosos pidiregas. Muchos de los contratos se han tramitado como pidiregas, y toda esta regulación, toda esta anarquía regulatoria no ha favorecido. La última joya que pude encontrar en mis investigaciones fue los famosos contratos llave, porque la regulación de procura gubernamental en Estados Unidos es muy específica. Está en la Federal Acquisitions Regulation, FAR, que fue reformada en 96 y después recientemente en 2002, y no hay contratos llave. Y la ley exige que se usen los tipos de la FAR, de esta regulación, que es el equivalente a nuestra ley de obras públicas y de adquisiciones. Y por ahí lo que pasa es que están mencionadas en un seminario que se hizo en CFE
y que trajeron a unos norteamericanos abogados que no han escrito ningún libro conocido, hasta donde yo he encontrado. Y esta referencia a los contratos llave simplemente creo que se refiere a algún tipo de contratos de procura entre particulares de algún estado de la Unión Americana, pero no de la regulación federal. Entonces lo que pasa es que es tan obsoleta la regulación de obras que tuvieron que sacar por una parte con los pidiregas y por otra parte meter ese engendro de los contratos llave, que es todo. Se hace el proyecto, se hace la obra, y lo que quiere decir es que se le da la llave a la gente para que nada más se abra y se meta a su casa. Y esto es la negación de la regulación. Entonces todo se puede tramitar sin ningún límite. Yo creo que es urgente la reforma en materia de procura. Los contratos han tenido un desarrollo, la tipología de contratos en el nivel internacional impresionante. Y aquí seguimos con precio alzado y con precio unitario. Yo voy a mencionar, me propongo hacer una relación en la exposición escrita, por su nombre, para que ustedes tengan idea. Los contratos de costos, que se establecen costos puros. Por ejemplo, con una universidad se hace un contrato de costos porque se supone que no es una organización que persiga ganancias, profits. Luego los compartidos, donde los costos se comparten contratista y contratante, y los contratos de costos con prestación fija. Los contratos de bono, con bono de desempeño, están comprendidos en los que se llaman contratos incentivados, porque hay contratos de costos con incentivos. Y los contratos incentivados, que son de los que trata nuestra proyecto de reforma en el sector, tienen todo un desarrollo doctrinal y legal que es seguro. Hay contratos incentivados con precio fijo, hay contratos incentivados con bono de desempeño, y luego hay una serie de contratos especiales de obras, que son contratos de diseño, licitación y construcción, contratos de diseño y construcción, y contratos de administración de construcción. En el primero, básicamente lo que se licita es el diseño y la construcción. En el segundo todo globalmente, y en el tercero, el contrato de administración de construcción, se contrata a una empresa para que haga todos los trabajos y contrate a otras empresas para que hagan los proyectos y hagan la construcción. Estos contratos son conocidos, están regulados y ofrecen garantía. El contrato llave, que quién sabe quién se sacó de la manga, es un contrato todo, en el que se puede todo lo que he dicho, contratar el diseño, contratar la construcción, contratar todo. Lo único que quizá está limitado es el contrato de otras compañías, por aquello de que se necesitan requisitos para transmitir los derechos adquiridos en una licitación. Los contratos de hidrocarburos en especial están más que explorados. Básicamente son los contratos de servicios que son llamados de riesgos, y los contratos de participación compartida, los contratos de riesgos. Los riesgos siempre los corre el contratista, no el Estado, y se hace acreedor a un porcentaje de ganancia que está regulado en forma específica, y en el de producción se hace acreedor a un porcentaje de la producción. Cuando uno lee los contratos CIMA, que son los contratos que se firmaron aquí, y del que yo tengo una copia, se da cuenta que el problema de los contratos no era que fueran contratos de riesgo, era que eran contratos leoninos, porque
yo además para que se den una idea, dice, de las cláusulas, la de reembolso sin interés de los gastos que aprobara la institución erogados en los trabajos ejecutados con una cantidad equivalente al importe de la venta del 50% de la producción. La entrega a CIMA durante 25 años a partir de la fecha de firma del contrato de un equivalente a la venta, al 18.24 de la venta. La entrega a CIMA durante 25 años de un equivalente del importe de la venta de 10.25. Todo esto acumulable, claro, que si no se encontraba petróleo no había que pagar nada. Pero no es que era un contrato leonino, no es que fuera censurable por ser un contrato de riesgos. Los contratos de riesgos se basan en dos sistemas, sliding scales, que se puede decir como escalas fluctuantes, y que le dan una participación a la compañía con base en la participación que lleva el Estado. El ejemplo más común es que lleva un 60% el Estado y un 40% el contratista, que es el caso de un contrato muy conocido de Filipinas. El contrato más conocido de participación es el contrato de participación de Indonesia, en el que hay una serie de arreglos conforme a los que se pagan, combinaciones que va desde una regalía, impuestos, y luego una participación de los ingresos netos. Entonces, cuando uno ve los contratos de riesgos y los contratos de participación compartida, se da cuenta que hay garantías suficientes para cualquier compañía petrolera, y que nuestra aversión a los contratos de riesgos está basada en un equívoco de considerar que esos contratos que se firmaron en 49, cuando no eran comunes ni los contratos de riesgos ni los de participación, son los contratos de riesgos actuales que tienen Filipinas, que tiene Indonesia, que tiene Ecuador. Ese es el problema que yo encontré más complejo de delimitar. Casi toda la Unión Soviética funciona con contratos de joint venture, que ustedes conocen mucho porque son abogados, y que hay una distribución de las ganancias entre las compañías petroleras privadas o públicas de la Unión Soviética y los inversionistas extranjeros. Entonces, yo creo que es el momento de desmitificar todas estas, digamos, reliquias de nuestra historia, porque estamos en el umbral de una nueva época, en que vamos a tener que inventar de qué vivir el día que el petróleo ya no nos dé para pagar los servicios de salud, las universidades públicas, los fondos de pensión y todas las transferencias que se hacen a los agricultores y a la población marginal. Y estamos ante el término del periodo jubiloso en el que los ingenuos pensaban que el mercado iba a solucionar todo junto. Yo recuerdo que algún político norteamericano dijo en esa época que pretender que funcionaran los mercados sin una regulación, una intervención así fuera para optimizarlos del Estado, era pensar que había que ir bajo el principio de we take care of the rich and the rich will take care of us. Si nosotros nos preocupamos por atender y cuidar de los ricos, ellos nos van a cuidar a nosotros. Ya vimos que no, porque se hicieron ganancias millonarias con las quiebras de las hipotecarias y la gente que salieron perdiendo son los que suscribieron las hipotecas y además todas las personas que ahora van a pagar el rescate como contribuyentes en los Estados Unidos. Entonces, estamos al final de una época, al principio de otra. Es buen tiempo de deshacernos de nuestras telarañas ideológicas o de nuestros mitos ancestrales y ver hacia adelante. Lázaro Cárdenas vio hacia adelante, no hizo lo que siempre se había hecho en México, fue un innovador. Nosotros no hemos visto hacia adelante, seguimos viendo hacia atrás y estamos en el riesgo de terminar como Jara, que se convirtió en una estatua por volver el rostro hacia atrás cuando salían
de la ciudad de Gomorra. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Ahora toca el turno para exponernos contratación en Pemex, exploración y producción, al maestro Sergio Guaso, que es subdirector de nuevos modelos de ejecución en Pemex, exploración y producción. El maestro Guaso es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro en Economía por el Colegio de México. Ha impartido cátedra en la Universidad Panamericana y en el propio Colegio de México. Tiene 18 años de experiencia profesional en la industria petrolera. Se ha concentrado en áreas prioritarias de Pemex, en el análisis estratégico del mercado de hidrocarburos, así como en la asignación estratégica del presupuesto de inversiones de exploración y producción. Comenzó su carrera en 1990 en Pemex dentro del Corporativo de Operaciones. Más tarde pasó a la Dirección Corporativa de Finanzas, en donde fue gerente de precios. Realizó también dentro de Pemex, Pemex Internacional, PMI, en la universidad, en la ciudad de Houston, el análisis de la demanda potencial y competencia de crudos pesados para incrementar la demanda de crudo maya, con el objeto de que el país obtuviera mayor valor. Hace 10 años se ingresó a Pemex Exploración y Producción como gerente de recursos de inversión y desde 2002 ocupa la subdirección de nuevos modelos de ejecución, posición en la que ha dirigido los trabajos de elaboración e implantación de las 3 rondas de licitación de contratos de obra pública financiada, proyectos de gran relevancia con los que Pemex ha logrado obtener importantes inversiones para impulsar la producción nacional de gas natural. En este último cargo, adicionalmente, ha conducido el diseño y elaboración de la licitación del contrato de servicios de mantenimiento para el aseguramiento de la integridad, confiabilidad de sistemas de transporte de hidrocarburos, licitación que responde a la necesidad de incrementar la seguridad y eficiencia de los ductos de Pemex. El currículum es más amplio, pero creo que estas son las partes puntuales. Sergio, a tus órdenes. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, primero que nada, otra vez, reiterar agradecimiento al Instituto y a la Academia por esta invitación. Es un honor para mí estar frente a ustedes. Y con motivo de esta seminario me voy a permitir hacer una presentación respecto al régimen de contratación en exploración y producción. Muchos de los temas ya se abordaron, se han discutido y probablemente podemos pasar un poco más rápido sobre esos asuntos, ¿no? La presentación se enfoca básicamente a un repaso de la práctica internacional de los regímenes petroleros y el que nos aplica en México. A nivel internacional, cualquier empresa petrolera, me refiero a petrolera aquella que tiene el derecho de explorar y desarrollar los campos petroleros, tienen el objetivo, todo el mundo tiene el objetivo de maximizar la renta petrolera. Y la maximización de la renta petrolera se alcanza mediante dos variables fundamentales. Una es la maximización de la producción, y la otra es la reducción de los costos, la minimización de los egresos. Con esa combinación, que es lo que hace Pemex, todos los días está enfocado a maximizar su producción y a ejecutar esos trabajos bajo las mejores condiciones. De esa manera cumplimos el mandato que está por ley de maximizar la renta económica para el país. La historia de cada país explica su régimen petrolero. Ya lo comentaba el doctor Barquín, la evolución histórica de nuestro país, y lo mismo ocurre si hacemos la relatoría para, por ejemplo, los países del Medio Oriente o para el caso de los Estados Unidos. Cada nación, cada pueblo ha elegido el régimen petrolero que va a seguir para alcanzar ese objetivo de maximizar la renta económica.
El régimen petrolero, el régimen fiscal, perdón, y el régimen contractual en conjunto definen este régimen petrolero. Típicamente se ocurre el régimen fiscal aplicable a los diferentes países y el sistema como pueden atraer capacidades es como se define ese régimen petrolero. En grandes rasgos podemos dividir esos regímenes petroleros en tres grandes grupos. Las concesiones, los contratos de participación compartida y el régimen de servicios. Cada pueblo, cada país ha elegido por cuál camino seguir. Nosotros, históricamente, México ha elegido el camino de contratos de servicios para alcanzar esta maximización de la renta petrolera a través de Petróleos Mexicanos. De este modo, la caracterización de cada un régimen, en este mapa ilustramos cómo está distribuido en el mundo los diferentes regímenes. La concesión, como sabemos, es el Estado quien otorga el derecho a una compañía de explorar y explotar a cambio de pago de impuestos o regalías. O sea, el concesionario adopta el derecho en un área geográfica de explorar, y en su caso desarrollar los hidrocarburos. Ellos son dueños del hidrocarburo y el Estado gana a cambio del pago de una regalía. Este es el esquema, digamos, más común en el mundo. Por otro lado, tenemos los contratos de participación compartida, en donde el Estado o la empresa estatal se asocia con una empresa para explorar y producir a cambio de un porcentaje de la producción. Esto es, la empresa inversionista, la empresa privada lo que hace es que se asocia con el Estado y a cambio esta empresa se lleva un porcentaje de ese resultado. Por otro lado, tenemos los contratos de servicios donde el Estado o la empresa estatal contrata una compañía para realizar actividades relacionadas con la exploración y explotación a cambio de un pago que no está relacionado con el valor de la producción, es decir, no se puede llevar, esa es la condición o la característica fundamental. El pago no está relacionado al valor del producto. Y de este modo podemos identificar claramente las características económicas de cada régimen. En el caso de la concesión, la producción es propiedad de la compañía concesionaria y a cambio le paga al Estado, dueño original de la reserva, una regalía por este trabajo. El concesionario paga impuestos por las utilidades obtenidas y realiza a su riesgo todas las inversiones y toma todas las decisiones para desarrollar o explorar un campo petrolero, o gasero en su caso. Aquí típicamente, y digo típicamente, no es una ilustración gráfica por supuesto, la utilidad de la empresa contratista o inversionista o concesionaria en este caso, está directamente relacionada con el precio del petróleo. Es decir, a mayor precio del petróleo, mayor utilidad del contratista, y esto es claro porque son los dueños de la producción, menos el porcentaje de regalía que le entrega al Estado. Por otro lado tenemos el caso del régimen de producción compartida, en donde la producción se comparte entre el Estado o su empresa petrolera estatal, ¿no? y la empresa privada. La inversión se realiza por ambas partes, y después de cubrir los costos, la producción o utilidades se reparten en función de la inversión que realizó cada parte. Los impuestos también, en su caso, son compartidos. Igual acá hay una relación directa, ¿no?, positiva, entre el precio del petróleo y las utilidades de la empresa que tiene un contrato de producción compartida. En cambio, en el contrato de servicios, la característica económica es que en primer lugar la producción le pertenece al Estado o a su petrolera estatal, y la inversión es de la petrolera estatal, y después de cubrir los costos, la utilidad obtenida es totalmente de la petrolera estatal. Los impuestos por la producción son a cargo de la petrolera estatal, y el contratista, en cambio, recibe el pago en efectivo por los trabajos prestados. Este es el caso, y está claramente identificado, y no hay duda, no hay confusión entre las características entre un régimen de concesión, o un régimen de producción compartida, o un régimen de servicios. No hay la menor duda para poder ubicar cada régimen en su caso. Tanto es así que las instituciones financieras o los reguladores internacionales evalúan y miden estas condiciones económicas dentro de las que tienen las diversas petroleras para poder clasificar cada uno de los contratos que tengan, porque eso se traduce en valor económico. Bueno, típicamente también en materia de estrategias de contratación y el régimen de contratos de servicios, las empresas estatales de petróleo de otros países tienen un marco legal que es consistente, típicamente, repito, con los siguientes objetivos. En primer lugar, ese régimen de contratación se enfoca al desarrollo económico nacional a través de la investigación y desarrollo con enfoque nacional, es decir, apoyo y fomento de la investigación tecnológica, pero con enfoque comercial. Segundo, cerrar las brechas de oferta y demanda en el país, para que lo que demanda su empresa petrolera sea
suministrado, sea proporcionado, sea ofertado por empresas ubicadas en territorio nacional. Ese es, digamos, uno de los principales objetivos que persigue la regulación de contratación típicamente de una empresa petrolera. Y te va a permitir contrastar con lo que ocurre acá en México. Por otro lado, otro objetivo que persigue esta regulación es la relación comercial eficiente. Es decir, no se trata de una relación o no son contratos de adhesión, son contratos comerciales en donde la empresa contratista y la empresa petrolera en su caso buscan mecanismos simples, basados en confianza y reputación y relaciones de largo plazo para alcanzar los objetivos. Por el lado de la compañía privada, alcanzar sus utilidades y recuperar su inversión, y por el lado de la empresa petrolera, obtener los resultados, que es la producción, al menor costo posible. Transparencia también es otro objetivo que busca esta regulación, ¿no? Reducción de cuesta con base en resultado y no necesariamente con enfoque administrativo. De esta manera, las empresas petroleras en estos otros países buscan o alcanzan la maximización del valor económico de los hidrocarburos en beneficio de la nación. Menores costos de producción, mayor renta económica para el Estado. Mayor producción, mayor renta económica para el Estado. Al final del día, como decíamos al principio, ese es el objeto. Igualmente, reiterando en gran número de países, el marco legal de contratación de la industria petrolera atiende a las políticas públicas encaminadas al desarrollo de sus economías nacionales. Ese es, digamos, el fondo, ¿no? Tenemos documentado que en muchos países de América Latina el marco de contratación está orientado a esta actividad ha permitido, uno, el fortalecimiento de la empresa estatal, y tenemos casos muy concretos como es Brasil, como es Colombia, a lo mejor también, en fin, países que hace algunos años eran dependientes, eran deficitarios de petróleo y hoy justamente se convierten en las petroleras más grandes del mundo. Desarrollo de su industria nacional, igual, hay una cadena de proveedores, hay un conjunto, hay una organización industrial local que se ha fortalecido y no solamente es suficiente para suministrar a su industria petrolera nacional, sino que son grandes exportadores de servicios y de bienes a países como México. Mayor competitividad internacional de la empresa estatal e industria nacional, pero eso justamente le permite a estos proveedores salir y competir con otros iguales fuera del país. El caso de PET, esa es, digamos, la situación en el mundo. El caso de PET, simplemente reiterar, igual referirme, porque es diferente, y está clarísimo las diferencias, están clarísimas las diferencias. Voy a referir al régimen de servicios, que es lo que aplica actualmente en países como Irán, Irak, Arabia, Kuwait o México. Diferente situación a lo que ocurre en Canadá, Brasil, Bolivia, Angola, etcétera, que son regímenes de concesiones. O en el caso de producción compartida, como se ve principalmente dominada en Sudeste Asiático y Centroamérica. Esta es una ilustración gráfica del número a nivel internacional, del número de regímenes por país, es decir, el mundo está dominado por el régimen de concesiones en cuanto a número, pues. En el caso de servicios, que es el que nos aplica, son muy pocos los países que emplean este régimen, y en lo que sigue de la presentación voy a decir nada más esta sección, no tiene nada que ver con lo demás para no confundir, ¿no? En el caso de los servicios petroleros en el mundo, la premisa fundamental de estos contratos es que el Estado mantiene la propiedad y control de los hidrocarburos y es el único beneficiario del valor de la producción. Esto está clarísimo y eso se reitera en cualquier país que emplee este tipo de régimen. El esquema económico se establece en la relación comercial, el Estado paga al contratista el costo de sus servicios, más un margen de utilidad por su trabajo, independiente de lo que valga el petróleo. Esa es la regla. O sea, el señor recupera, hacerse bien su trabajo, su inversión y su ganancia, y se acabó, y el petróleo se queda totalmente del lado de la empresa estatal o con el gobierno o con el Estado que lo hubiera contratado. En el marco legal de los contratos, la mayoría de los contratos de servicios petroleros en el mundo se basa en una legislación específica para la actividad petrolera. O sea, esa es una gran diferencia. O sea, los países que emplean hoy contratos de servicios petroleros tienen una legislación específica, un marco adecuado para la actividad petrolera. El caso de México es la excepción, ¿no? México es el único país que, siguiendo el régimen de servicios, tiene un régimen de contratación no adecuado a la industria petrolera. Está adecuado a otras condiciones, no a la industria petrolera. De esta manera, Pemex se ubica en el esquema normativo más desventajoso a nivel mundial. No obstante, todavía, para enfrentar los retos actuales, podemos todavía contratar algunos servicios con cierta eficiencia.
Pero hay limitaciones muy importantes que vale la pena repasar. Las características de los contratos de servicios, de obras y servicios en México, contienen una carga administrativa muy alta. Para la construcción de cualquier planta, para la perforación de cierto número de pozos, para la construcción de plataformas, para la adquisición o realización de estudios exploratorios, el mayor volumen en términos de hojas de los contratos contienen básicamente condiciones burocráticas. Entonces la combinación de dos temas, complejidad administrativa alta y trámites burocráticos excesivos, hace que se pierda muchas veces el foco, la atención, el objetivo central del contrato. Los modelos económicos que hoy nos permite la ley aplicar, solamente hay uno. Dicen algunos que son dos, precio alzado o precio unitario. En realidad es uno, porque lo que quiere decir es que Pemex conoce perfectamente las especificaciones de lo que quiere contratar, conoce los plazos, los tiempos de las especificaciones y el costo, y en consecuencia opera bajo esas condiciones. La realidad no es así. Es limitado, ha impuesto barreras a la entrada a empresas que pudiendo ofertar diferentes condiciones, diferentes tecnologías, o más aún la posibilidad de desarrollar tecnologías específicas para soluciones de proyectos que hoy enfrentamos, no es posible porque la ley exige que tiene que ser uno muy específico en lo que quiere contratar. De esa manera, pues no hay aliento, no hay incentivo al desarrollo tecnológico. La alineación de intereses entre la empresa contratista y Pemex está totalmente desalineada. Aquí la empresa gana solamente si nos sale más caro a Pemex. Y Pemex le sale más barato haciendo perder a la empresa. No hay alineación. Solamente se aplican penalizaciones por incumplir en tiempo y no hay incentivo alguno por hacer bien su trabajo. Entonces, lo que ocurre es que el marco se enfoca básicamente al cumplimiento del proceso administrativo. Entonces, por un lado, se pierde el foco al resultado y justamente por ello, porque el enfoque es el cumplimiento al proceso administrativo, porque así está regulado, porque así está determinado, es que muchos de los técnicos, ingenieros y gente y los profesionales de petróleos mexicanos están precisamente más preocupados por cumplir estrictamente con el proceso administrativo que el resultado mismo o el diseño de desarrollo, perdón, o el desarrollo tecnológico mismo, ¿no? Bueno, ¿por qué el marco es así? Bueno, ocurre que el marco, como ustedes lo conocen mucho mejor que yo, está desvinculado, ¿no? O sea, si bien es cierto, hay una serie de normas, como la ley reglamentaria, la ley federal de derechos, la ley de ingresos, la propia ley de presupuesto, en buena medida tienen como objetivo o permiten, vamos a decirlo así, la maximización del valor económico de los hidrocarburos a favor de la nación. O sea, están alineados con ese objetivo, no son contrarios. No obstante, el presupuesto, el ciclo de autorizaciones de presupuesto de la Federación, el presupuesto que anualmente Pemex tiene que solicitar y esperar que se lo aprueben, y la regulación de contratación de ley de obra pública y ley de adquisiciones, no están alineados a ese objetivo. Y muchas veces con objetivos contradictorios, ¿no? Entonces, las diferencias fundamentales en México con el resto del mundo que emplea con esquemas de servicios es la aprobación anual, la necesidad de ir cada año a solicitar el gasto, el presupuesto, ¿no? Dado que la naturaleza misma de la industria petrolera es continua. No obstante eso, hay que ir cada año a documentar, a justificar y a defender el presupuesto actual. Esa es una diferencia importante. Y la otra es el marco de contratación, como ya hemos platicado, no están orientados a otros objetivos. Entonces esto limita mucho la generación de valor económico en beneficio del país. En materia de contratación en concreto, si ustedes revisan la ley de obra pública, establece claramente la organización, describe cómo Pemex debe organizarse, no solamente Pemex, sino cualquier entidad pública, cómo debe organizarse para la contratación. Dice, debe haber un área usuaria, un área técnica, que para nosotros son los geocientíficos, los que conceptualizan el proyecto, los que definen las especificaciones de lo que hay que contratar, ellos elaboran las bases técnicas. Se lo entregan típicamente a un área de contratación, así lo dice la ley. El área de contratación se encarga de elaborar bases, de llevar a cabo la licitación y finalmente de adjudicar los contratos. Están desconectados estas áreas, ¿no? No porque nos guste,
es porque así lo define la ley. Por otro lado, como dice, está el área de ejecución, con una serie que es el supervisor de obra o residente de obra, que tiene también una serie de obligaciones que cumplir y desconectado de todo lo anterior. Entonces, al final del día, nos encontramos que el esquema actual desvincula la contratación con los objetivos del proyecto, ¿no? Eso es gravísimo. El contrato debe expresar un modelo de negocio y no un proceso administrativo. Al final del día, cada cosa que requerimos, cada cosa que contratamos, debe estar amarrado con los objetivos del proceso, del proyecto. O sea, el proyecto, la necesidad de contratar, nace por una conceptualización, por un diseño de un proyecto. Pero hoy, la ley de obras y la ley de adquisiciones limitan justamente esta conexión. Están rotos los puentes entre la concepción técnica, la contratación y la ejecución. De esta manera, los requisitos de control provocan la pérdida del vínculo natural entre la contratación y el resultado. Los procedimientos administrativos son inflexibles, ¿no? Modelos homologados es otro tema, y un esquema de negocios que no ajusta a la realidad de nuestra petrolera. Con la práctica actual de contratación, el esfuerzo requerido para un contrato no tiene relación directa con el monto. Resulta que cada contrato demanda la misma cantidad de horas porque debe cumplir exactamente el mismo protocolo de contratación. Entonces, al final del día, el mismo esfuerzo para contratar en la construcción e instalación de una plataforma marina que la construcción o reparación o rehabilitación de un edificio administrativo, ¿no? En general, se celebra un gran número de contratos de corto plazo, ¿no? Poco monto, porque lo desmotiva. O sea, eso, se pierden ventajas competitivas, se pierden economías de escala, se pierden economías de alcance, porque así la necesidad de tener especificaciones bien descritas en los contratos y la necesidad de solicitar autorización presupuestal cada año motiva, obliga a que en buena medida los contratos son de corto plazo y de poco monto. Se enfrentan elevados costos financieros y presiones para mantener ocupado a cerca de 600 profesionales enfocados o dedicados al área de contratación. De esta manera, el esquema único de contratación limita nuestra generación de valor en petróleos mexicanos. Bueno, este es un poco el diagnóstico, la radiografía de lo que ocurre normalmente en el mundo para entendernos la diferencia entre lo que es un contrato de servicio o lo que es un contrato de producción compartida o concesión y lo que hoy está ocurriendo en Pemex. Me voy a permitir ahora describir algunos ejemplos, y simplemente son ejemplos, reiterando que de ninguna manera es a lo que se pretende llegar, ni es la visión de Pemex, ni mucho menos, siempre son ejemplos de contratos de servicio que hoy operan en otros países con bastante éxito. O sea, les ha salido bien en algunos casos, no en todos pues, pero en algunos, en la mayoría de los casos les ha salido bien. Y lo que ellos operan no son contratos de obra a precio alzado ni contratos de obra a precio unitario, son contratos de servicios en donde el Estado y la petrolera estatal mantiene el control y propiedad de los hidrocarburos, mantiene el control y propiedad de los activos productivos. Entonces, esas son las coincidencias. La diferencia es el esquema de contratación, la alineación de intereses, la posibilidad de incorporar incentivos, etcétera. A manera de ejemplo, me parece que son 7 o 8 ejemplos que tengo aquí escritos. Básicamente tenemos, por ejemplo, en el caso de la empresa Dubai Petroleum, la empresa nacional, es una empresa estatal, como Pemex, en el caso de Dubai, tiene contratado a una empresa que se llama Petrofac, cuyo contrato es un contrato de servicio de mantenimiento, incluye, dentro de los alcances, la ingeniería, servicios de mantenimiento y modificaciones, en donde las decisiones se acuerdan entre las dos empresas, ¿no? Petrofac se hace cargo de todos los servicios y la empresa Dubai controla, toma las decisiones estratégicas y los demás se encargan de hacer el trabajo. Por ejemplo, tenemos otro con Kuwait Oil Company, con la empresa Chevron, que es un acuerdo de servicios técnicos, en donde la empresa Chevron provee servicios de ingeniería, asesoría técnica, y la empresa Kuwait le paga por los servicios una tarifa, por servicios de recomendaciones sobre hallazgos realizados, ¿no? Kuwait realiza la operación del campo en función a lo que, en su caso, acepta o no de la empresa Chevron. Tenemos otro caso que es el de Gazprom en Rusia con la empresa contratista Statoil Hydro Total. Es un contrato híbrido, aquí sí no es un contrato de servicios puros, pero es interesante porque lo que tienen ellos es crear una especie de filial, ¿no? Mixta, ¿no? En donde tienen participación de estas empresas junto con Gazprom,
y que ellos ejecutan el proyecto, un proyecto determinado para la explotación de gas. La ventaja, o bueno, no la ventaja, un rasgo importante es que esta empresa no tiene derecho alguno sobre las reservas, ¿no? Sí comparten inversiones y sí comparten utilidades, pero utilidades del proyecto, no utilidades de la venta del gas, ¿no? Tenemos otro caso, por ejemplo, el famosísimo contrato buyback de Irán, en donde el pago se realiza una vez que se obtenga la producción, el contratista recupera los costos y se le cubre una utilidad, nada más, y hay un comité directivo para tomar las decisiones. Tenemos, por ejemplo, el caso de Oman, Petroleum Development de Oman, que recientemente firmaron con una empresa también mixta que se llama Petrogas, en donde es un contrato de servicio para el desarrollo del campo. El contratista cubre todos los aspectos, todos los costos, y se le compensa en función del nivel de producción y costos asociados. Es decir, lo que quiero decir con ello es que no solamente en el mundo de los contratos de servicios hay precio alzado, precio unitario. Hay cantidad de mecanismos que le va a permitir a aprobarse esta reforma, mejorar su gestión, mejorar sus resultados, ¿no? Por ello, pues me permito hacer estas conclusiones, este resumen, para cerrar esta parte. Creo que hay una gran confusión entre actividades exclusivas o reservadas al Estado, conforme a nuestra legislación, y lo que hoy Pemex puede contratar. Hay una confusión en cuanto a si se vale que contratemos, sin duda, podemos contratar la perforación de un pozo, pero si podemos contratar la interpretación de una sísmica, que si le corresponde o no al Estado. Yo creo que sí se puede. El tema aquí es que esos servicios se paguen en función al trabajo y no en función al valor del hidrocarburo o de la reserva descubierta, ¿no? Igualmente hay una confusión respecto a las formas de pago en los contratos de servicios. No siempre se puede, o no, la práctica internacional no solamente mide horas o metros o kilos, ¿no? También mide barriles, y creo que es una forma muy eficiente de trabajar en un contrato de servicio, mucho más transparente. Una mayor regulación se ha confundido con una mayor transparencia, y es justamente lo contrario. A mayor requisitos, a mayor carga regulatoria, precisamente vuelve más complejos los procesos y no necesariamente nos asegura las mejores condiciones. Hoy, el volumen de regulación que nos aplica es tal que vuelve los procesos muy complejos y que por lo tanto no necesariamente alcanzamos estas mejores condiciones, ¿no? La reforma planteada no propone un cambio de régimen, un régimen petrolero, ¿me explico? O sea, no propone ningún concepto, un régimen, pasar de un régimen de servicio a un régimen de concesión, a un régimen de producción compartida. Mantiene el régimen de servicios y solamente busca adecuar el esquema de contratación de obras y servicios a la realidad de la industria petrolera. Pues muchas gracias. Gracias, Sergio, muy amable. Por último, el maestro Ariel Ramos Marcín nos hablará de las implicaciones jurídicas respecto a la propuesta del nuevo régimen de contratación de petróleos mexicanos. El maestro Ramos Marcín es abogado por la Escuela Libre de Derecho. Luego recibió una distinción para una beca por parte de la Fundación SAFE de Houston, Texas, para estudiar la maestría en Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas, Austin. Actualmente, el licenciado Ramos Marcín es socio de la firma internacional de abogados White & Case y se especializa en transacciones internacionales en diversas áreas, pero primordialmente en el desarrollo y financiamiento de proyectos de infraestructura, incluyendo, entre otros, energía eléctrica, petróleo, gas natural licuado, contratación pública, proyectos públicos privados, incluyendo proyectos bajo la modalidad PPS, carreteras, puertos, representando a instituciones financieras internacionales, desarrolladores y empresas constructoras y de ingeniería, tanto nacionales como internacionales, así como a dependencias del gobierno mexicano a nivel federal y local. Ha participado en el equipo jurídico que representa al grupo formado por Goldman Sachs y empresa SICA en los procesos de licitación para el Fondo Gubernamental Mexicano conocido como FARAC.
para la asignación de concesiones carreteras de cuota por 30 años otorgados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Respecto de las carreteras detentadas por dicho fondo, en 2007 participó en el equipo de asesores del grupo de referencia que fue ganador del proceso denominado FARAC 1, con un monto aproximado de 4,000 millones de dólares, lo que representó el mayor proyecto de infraestructura de Latinoamérica en el año 2007. Y ganó varios premios internacionales, incluyendo el premio como el Proyecto Latinoamericano de Infraestructura y Financiamiento de Proyecto para el año 2007 por la revista Project Finance. Ha sido reconocido como abogado líder en las áreas de financiamiento por diversas publicaciones internacionales y ha sido profesor titular invitado en materias de Derecho Mercantil Internacional, Comercio Exterior, Derecho Bancario, Contratos y Obligaciones. Asimismo, ha sido autor de diversos artículos, siendo el más reciente Régimen Presupuestal y aplicable a los proyectos de prestación de servicios, publicado en la revista Energy Legis de la Academia Mexicana de Derecho Energético el pasado año 2007. Adiel, a tus órdenes. Muchísimas gracias. Es un placer para mí participar en tan importante panel y sobre todo tocando un tema que es fundamental y más en estos días. Ahora que, digamos, mis antecesores han podido platicar y darnos un contexto tanto histórico como práctico de exactamente dónde se encuentra la situación contractual de Pemex, cuáles son los estándares a niveles internacional que se utilizan, es importante que podamos redondear la discusión tocando un tema que es exactamente qué es lo que trae la reforma la propuesta de reforma del gobierno federal respecto del tema de contratación pública para Pemex. Para tal efecto, en primera instancia vamos a platicar un poco de los antecedentes que nos llevan a esta reforma, así como posteriormente platicar sobre el contenido de la misma. Vamos a analizar algunos de los rubros importantes que tienen, con una perspectiva también crítica, constructiva, y algunas implicaciones de carácter presupuestal que puede implicar esta reforma. En primera instancia, ¿cuál es el régimen actual que rige en materia de contratación? Ya el licenciado Guaso nos había platicado. En general tenemos un régimen general determinado por la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obras, el cual le aplica de igual forma a todas las entidades de la Administración Pública Federal. Sin embargo, también encontramos que se reconoce asimismo en estas leyes que pueden existir reglas especiales para Petróleos Mexicanos por el hecho de ser un organismo descentralizado. En el artículo sexto de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de petróleo, encontramos cuál es la regla primordial en materia de contratación para Pemex. En ese sentido, lo que nos dice el artículo sexto, y leo la letra: Petróleos Mexicanos podrá celebrar con personas físicas o morales los contratos de obra y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere. Punto en este momento. Es decir, Pemex puede realizar y puede contratar en un momento dado cualquiera de los servicios y cualquiera de las obras que en un momento dado requiera, ¿de acuerdo? Dentro de las limitaciones que ya se comentó más temprano en el seminario, determinadas por el artículo 27 constitucional en un momento dado. Sin embargo, también nos establece otra regla fundamental en materia de la remuneración, y continúa diciendo: las remuneraciones que dichos contratos establezcan serán siempre en efectivo y en ningún caso concederán por los servicios que se presten o las obras que se ejecuten porcentaje en los productos ni participación en los resultados de las explotaciones. Como ya se mencionó, esto es lo que restringe propiamente la existencia de contratos de riesgo desde el punto de vista jurídico, con el antecedente que ya también se mencionó en cuanto a que los contratos de riesgo que existían en la primera mitad del siglo XX a los que existen
o que se implementaron en la segunda mitad del siglo XX y sobre todo en la actualidad, encontramos que hay una gran diferencia, y efectivamente coincido con el licenciado Guaso en cuanto a que primordialmente se refieren y con el maestro Barquín, en cuanto a que se refiere en qué condiciones se pueden pactar las remuneraciones y los diferentes requerimientos que establecen estos contratos. Asimismo, tenemos criterios establecidos por parte y reconocidos por parte de la Secretaría de la Función Pública que son aplicables exclusivamente a Pemex en diferentes rubros. También no está de más mencionar tratados de carácter internacional, sobre todo los tratados de libre comercio, que establecen en un momento dado un capítulo de adquisiciones internacionales. Por ejemplo, en el caso del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, encontramos el capítulo 10 que habla propiamente de adquisiciones gubernamentales, y dentro de sus reservas se establecen determinadas fases de apertura. Sin embargo, estas fases de apertura únicamente se referían a permitir a ciertos proveedores de servicios y proveedores de equipo a abrir en un momento dado a Pemex para la adquisición en ciertos volúmenes, pero en realidad no modificaban de fondo el régimen de adquisiciones. Algunas consideraciones respecto de este régimen actual, algunas ya se han mencionado. La primera, y muy importante porque esto también tiene un antecedente histórico, son las presiones presupuestales a las cuales se encuentra sujeto Pemex. Recordemos que en los años 80 México sufrió una moratoria en cuanto al pago de su deuda pública. Gran parte de esta deuda pública, precisamente y sobre todo deuda externa, se refería a compromisos que había adquirido en un momento dado Pemex en los años 70. Entonces, existe el fantasma de no endeudar a Pemex, y por lo mismo Pemex se encuentra sujeto a presiones de carácter presupuestal de forma constante, independientemente de que, como ya se ha mencionado también antes, Pemex se encuentra sujeto a un régimen fiscal que realmente lo ahoga y no le permite realizar inversiones. En cuanto a la ley de adquisiciones, como ya mencionó el licenciado Guaso, encontramos tipologías muy estrictas, muy rígidas, disposiciones también muy rígidas en cuanto a el contenido tanto de sus bases como del contrato. Esto causa un problema sumamente grave para Pemex. ¿Por qué razón? Porque recordemos que en materia administrativa, en principio, los entes públicos únicamente pueden realizar aquello que se les encuentre expresamente autorizados a realizar. Entonces tenemos un problema aquí, y de hecho un miedo fundado en muchas ocasiones por parte de los funcionarios, de en algunas ocasiones estar realizando actos que están en el lindero de la ley sin criterios claros, ni siquiera de función pública en algunas ocasiones, por lo cual podría en un momento dado cuestionarse a veces la legalidad de ciertos actos, o podría generarse responsabilidad para ciertos funcionarios. En realidad, este tipo de tipologías que nosotros encontramos en las adquisiciones no permiten o chocan con la idea de poder tener un contrato de servicio a largo plazo en muchas ocasiones. Y de facto, vamos a ver, ahorita lo vamos a mencionar, Pemex en la práctica, como ya se mencionó, requiere en un momento dado un régimen mucho más flexible, y requiere en un momento dado de tener la posibilidad de pactar con particulares condiciones que se adecúen a la realidad de los proyectos petroleros y a la realidad de las necesidades de su infraestructura, lo cual es difícil en régimen general, ¿no? Y como mencionamos, la ventaja es que la ley de adquisiciones y los contratos que derivan de adquisiciones en principio generan compromisos presupuestales de gasto corriente, situación que es muy atractivo si lo relacionamos con el hecho de que se busca no impactar a los techos de deuda. Sin embargo, recordemos que también ha sido una crítica generalizada precisamente el monto o el estado de la cuenta corriente del gobierno federal. Evidentemente, el incrementar el volumen de contratos de servicio a largo plazo con esta característica implican o afectan este aspecto. En cuanto a la ley de obras,
presenta también la característica de que los compromisos presupuestales que se derivan son compromisos primordialmente de inversión y, por ende, en un momento podrían ser considerados como deuda pública, por lo que, si bien se ha utilizado a recientes fechas el esquema de obra pública financiada, en realidad esto afecta directamente las limitaciones o restricciones presupuestales a las que se encuentra sujeto Pemex de forma constante, por lo que tradicionalmente se ha buscado más implementar contratos de servicio a largo plazo. Desde el punto de vista presupuestal, ya mencionamos, tenemos diferentes tipologías, las primordiales, gasto corriente, inversión, deuda pública, y en el caso Pidirega. En el caso Pidirega, únicamente a manera de antecedente, recordemos que es una tipología mixta en la cual, digamos, tenemos dos tipos de esquemas Pidirega. Por una parte, esquemas en los cuales se generan compromisos de compra de activos únicamente hasta el final del plazo del proyecto, y en otros no existe como objetivo primordial del contrato la compra de los activos. Sin embargo, esta compra se puede dar en ciertos supuestos contingentes, como pudiera ser la terminación del contrato por causas imputables a la entidad, etcétera, ¿no? Lo importante es que el esquema Pidirega surgió en un momento, es decir, a principios de los 90, en un momento en el que el gobierno mexicano no tenía acceso a los mercados internacionales de deuda, por lo que realiza o lo que permite el proyecto Pidirega es que el particular que contrata con la entidad sea quien se endeude en un momento dado, y la entidad pública, en este caso Pemex, realiza pagos a través de su presupuesto de gasto corriente, y únicamente en aquellos supuestos en que se actualicen estos supuestos contingentes que yo mencionaba, entonces se tendría que adquirir los proyectos a un determinado precio que ya se encuentra establecido. Ahora, conforme a los criterios de la Secretaría de Hacienda, ¿en qué momento se convertirían estas obligaciones en deuda pública? Bueno, conforme a los criterios actuales, y digo actuales porque Hacienda ha cambiado mucho su interpretación de esta figura, pero es hasta el momento en que la entidad pidiera en un momento dado algún empréstito o se endeudara para cumplir con la obligación de compra de los activos, ¿no? La realidad es que, si bien el Pidirega ya no responde a la razón por la cual fue creada, sigue siendo utilizada por Pemex, ¿no? Como mencionaba yo, Pemex actualmente tiene de facto contratos de naturaleza mixta, contratos que ya sea que se establezcan como contratos de servicio a largo plazo, están en el lindero de realmente lo que permite la ley de adquisiciones, y esto ha sido un problema grave para Pemex en los últimos años. Pemex requiere un régimen contractual, como mencionábamos, que no genere compromisos de deuda pública de forma directa, cuando menos. Segundo, que dé flexibilidad para determinar el procedimiento tanto de contratación como el proceso del contrato mismo. Ahora, un comentario que se hizo anteriormente y que es importante recalcar. El hecho de la flexibilidad choca evidentemente con la necesidad de supervisión y la necesidad de regulación por parte de los entes de la administración pública centralizada. Si bien esto es cierto, realmente, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero aquí la recomendación realmente es que Pemex, al determinar el contenido de estos contratos, no lo haga en un momento dado solo, sino que a su vez consulte con algunas otras dependencias, Secretaría de Función Pública, en fin, algunas otras dependencias que tengan competencia también con el proyecto. En muchas ocasiones así se hace en la práctica, pero vamos a ver que con la reforma se vuelve un tema mucho más importante. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene la propuesta de reforma? Bueno, la propuesta de reforma contiene 3 artículos en la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, primordialmente el artículo 44, 45 y 46. Hay que entender que lo que busca en un momento de la reforma es crear un régimen mixto, es decir, reconoce o sigue reconociendo la existencia del régimen general previsto primordialmente por la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obras, y a su vez crea un régimen especial para los que denomina como proyectos productivos. Y este régimen es el que se va a encontrar primordialmente reglamentado por estos artículos 44, 45 y 46. Ahora bien, esta denominación de proyectos productivos
debemos entender que nos hace una referencia el artículo 44 a aquellas actividades que refiere tanto el artículo tercero, el cuarto y el cuarto A de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de petróleo. En este sentido, vamos a ver qué tipo de actividades realmente encontramos aquí. Si nosotros vemos esos artículos, vamos a ver que pues es un listado de actividades. Sin embargo, estas actividades no necesariamente califica o aclara cuál es el elemento que lo caracteriza como productivo, ¿no? Pero por poner algunos ejemplos, ¿no? Nos establece exploración, el artículo tercero, explotación, refinación, transporte, almacenamiento y distribución de petróleo, ventas de primera mano de gas, ventas de primera mano de petróleo y gas, ya sea para convertirse en materias primas industriales básicas. Nos habla el artículo cuarto también de actividades relacionadas con refinación, actividades con ductos, el artículo cuarto A que ya se mencionó en el panel anterior en materia de explotación de yacimientos transfronterizos. Sin embargo, para poder determinar las reglas que van a aplicar a este tipo de proyectos, se requiere que reglas determinadas por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, previa opinión del Comité Especial de Contrataciones que al efecto se constituye. En cuanto al procedimiento de asignación, se reconoce en un momento dado la existencia de que la regla general será que habrá una licitación pública, salvo por aquellos supuestos, y remite a la ley de obras en cuanto a aquellos supuestos para asignación directa, y agrega a su vez algunos supuestos adicionales. En cuanto a la remuneración, encontramos, como ya se ha mencionado, se incorpora para buscar más flexibilidad la posibilidad de tener remuneración ya sea fija o variable, determinado o determinable, y en un momento que se refiera a obras o adquisiciones especificadas a la contratación o durante el proyecto. Ahora bien, en cuanto al análisis de la propuesta, como decíamos, tenemos un problema porque no se establece claramente cuál es el criterio que se debe seguir para determinar cuándo un proyecto es de carácter productivo y cuándo no. El único criterio que tenemos en ley es el que establece el artículo 18 de la Ley General de Obra Pública referido a los PYGAS. Sin embargo, esto parecería contradictorio con el espíritu de la reforma. Es decir, como mencionamos, si bien los PYGAS en principio no generan compromisos de deuda, si pudieran en un momento dado generarlo, ¿no? Parece que no ese es el criterio que se deba seguir. Entonces es conveniente que se determinen criterios adecuados para definirlo, ¿no? En cuanto al régimen aplicable, hay que entender que este régimen, tanto el artículo 44, 45 como 46, son normas desde el punto de vista técnico-jurídico heteroaplicativas, es decir, por sí solas las normas no surten efecto, dado que estas normas a su vez refieren a la emisión de un reglamento y a su vez a la emisión de reglas por parte del Consejo de Administración, lo cual es un tema importante porque estamos hablando ya de que toda esta reforma propone que normas de carácter administrativo rijan detalles que encontramos en el régimen general regidos a nivel ley, es decir, en ley de adquisiciones o ley de obras. Ahora, ¿por qué incluirla en la ley orgánica y no en la ley reglamentaria del artículo 27? Como vimos, el artículo 6 que establece el parámetro de que Pemex puede subcontratar y las restricciones en materia de remuneración se encuentra en el artículo 6. Bueno, lo que tengo entendido es que el objetivo fue, como el artículo 6 establece una restricción que ha sido sumamente conocida y visitada por la gente en un momento dado que ha analizado la reforma, pero prefirieron no tocarlo y prefirieron incluir un régimen de contratación nuevo en la ley orgánica sin tocar este artículo 6. Vamos a ver que eso puede generar en algún momento dado algunos problemas. Segundo, ya mencionábamos que no es autoaplicativa, que requiere el reglamento de las normas del Consejo de Administración, y podemos encontrar, como mencionaba yo, ciertos conflictos entre las normas administrativas especiales que determina el Consejo en un momento dado con otras normas que se encuentran establecidas a nivel legal. Podría ser el artículo 6 de la ley reglamentaria del 27, podría ser en un momento dado la misma ley de adquisiciones o ley de obras. En cuanto al procedimiento de asignación,
se reconocen los principios previstos en el 134 constitucional en cuanto a que se deben asegurar las mejores condiciones de contratación por parte del Estado. En cuanto a la asignación directa o indirección restringida, como mencionábamos, se reconoce el régimen general y simplemente se incorporan algunos supuestos adicionales. En cuanto a las bases, la fracción tercera del artículo 44 establece un mínimo de condiciones que deben establecer las bases. Esto aprobado en algunas otras áreas, tanto como es el caso como de la Comisión Federal de Electricidad para proyectos de generación independiente de energía, como en el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para proyectos carreteros, a través de la asignación de concesiones. Se ha aprobado que, dado que el régimen general reconoce que si existen reglas especiales, estas reglas especiales aplican en lugar del régimen general, encontramos en un momento dado que le ha dado mucha flexibilidad a tanto CFE como ST en estos casos que yo mencionaba, para poder determinar el contenido tanto de las bases como del contrato, ¿no? Lo que pudiera llegar a ser conveniente. Sin embargo, mencionamos, tendría que haber un equilibrio entre la flexibilidad y la supervisión que se requiere sobre esto, ¿no? El Comité de Contrataciones no establece cómo va a funcionar, por lo mismo dependería de las reglas del Consejo de Administración, únicamente dice que tiene que existir un consejero independiente. Hace una referencia a contenido nacional, sin embargo esta referencia estaría sujeta a los compromisos y obligaciones conforme al Tratado de Libre Comercio, a los tratados de libre comercio que celebra México. Ahora, entrando al tema de remuneración, como decíamos, este es uno de los temas mucho más controvertidos de esta propuesta de reforma, porque si bien encontramos el artículo 46 que el objetivo era propiamente que fuera más allá de lo que establecía el artículo sexto, sin modificar el sexto, pero que se entendiera propiamente en un momento superado el problema que encontramos es que, como mencionábamos, el 44 es claro en cuanto a que estas disposiciones se van a determinar por el Consejo de Administración. Si vamos a tener disposiciones de carácter administrativo que van a regular una situación que en un momento ya no está yendo, si bien está acordado del artículo 46, a su vez podría estar contraponiendo con las disposiciones del artículo sexto. Para evitar esto, evidentemente habría que revisar el caso concreto y habría que analizar con mucho cuidado las reglas que al efecto emitiera el Consejo de Administración de Pemex. En cuanto al régimen real, en cuanto a remuneraciones, ya se mencionaba, tenemos por una parte el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, que nos establece una regla fundamental que es un problema en proyectos de infraestructura a largo plazo, que es, no puede mediar pago si no existe previa entrega del servicio, del producto. Y esto es un problema porque en algunas ocasiones necesitamos tener pagos indubitables o que en un momento dado no puede en un momento excusarse la autoridad, salvo por algunos supuestos de excepción, y sin embargo la ley de adquisición no nos da esta flexibilidad. En el artículo 46 se mencionaba, se platicaba precisamente de precios unitarios, precio alzado, régimen mixto, contratos de llave en mano. Sin embargo, de cualquier forma, encontramos que el problema de nueva cuenta de materia de obra es que nos genera compromiso de deuda pública. En cuanto al artículo 46, como mencionábamos, menciona diferentes tipos de posible remuneración. Sin embargo, estos se tendrán que determinar o revisar conforme lo defina el Consejo de Administración en su momento, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de esto? Facultar a Pemex a condicionar el pago de remuneraciones y, por otra parte, facilitar en un momento dado la determinación de estas. Ya mencionamos el tema del posible conflicto, ¿no? Implicaciones presupuestales, simplemente para finalizar, en el régimen actual ya mencionamos las diferentes tipologías. La reforma, ¿cuál es el problema? El problema es que la reforma, como el régimen contractual va a estar determinado por reglas que hoy por hoy no existen, no se realizaron adecuaciones al régimen presupuestal, es decir, tanto a nivel reglamento de la Ley Federal de Presupuesto, Ley de Deuda Pública y sobre todo el Manual de la Administración Pública Centralizada. Entonces tenemos el problema de que hoy por hoy las tipologías presupuestales son muy rígidas y por lo mismo cuando se buscara implementar estas disposiciones en tipologías contractuales mucho más flexibles que admitan la posibilidad de diferentes fórmulas de pago, vamos a tener el problema de, ¿y ahora cómo lo contabilizo? Y precisamente aquí únicamente el comentario debería ser que
tendría que venir o conllevar una reforma importante en materia de registro presupuestal, dependiendo de las diferentes tipologías que en un momento se establezcan, ¿no? ¿Cuál es el futuro del PYDREGA? No lo sabemos. La verdad es que muchos de nosotros pensábamos que ya a principios del año 2000 ya no había razón para seguir utilizando los PYDREGA. Sin embargo, el miedo de pegarle a los techos de deuda ha persistido. Los PYDREGA siguen existiendo a la fecha. Los contratos de servicio a largo plazo, que de nueva cuenta mencionábamos hoy por hoy ya aplica Pemex. Bueno, pues la idea es que a través de la reforma se pueda no solamente a lo futuro regular esto, sino que también los contratos que con anterioridad se habían celebrado en un momento ya entren en régimen de mucha más claridad y transparencia. Únicamente consideraciones finales. Como mencionábamos, en realidad es bienvenida la propuesta de reforma por las necesidades tanto contractuales como presupuestales que tiene Pemex. Sin embargo, se tiene que cuidar con mucho detalle en caso de que la reforma en este rubro se apruebe. Se tiene que cuidar con mucho cuidado estas reglas del Consejo de Administración. Es importante que el Consejo tome en cuenta la experiencia ya existente de Pemex y que lo haga además conjuntamente con otras que se emitan de forma conjunta con la Secretaría de Hacienda sobre todo y con la Secretaría de Función Pública. Y como mencionábamos por último, es conveniente que se hagan las adecuaciones necesarias al régimen presupuestario. Un último comentario que se ha mencionado ya en general con anterioridad, pero me parece importante recalcarlo. El mundo está viviendo un momento único. Mencionaba el secretario de Hacienda que esto ocurre una vez cada 100 años. La realidad es que vamos a tener una limitación en el crédito disponible para proyectos. Bueno, el tipo de proyectos a los que puede acceder Pemex, proyectos transfronterizos, etcétera, requieren de esta flexibilidad contractual, pero al mismo tiempo sí requieren de que haya una claridad legal para que se pueda en un momento realizar y que permitan en un momento que entren recursos a México, en un momento en donde el mundo va a tener un estrés de carácter económico y político muy importante. Muchas gracias. Gracias, Ariel. Desafortunadamente estamos colgadísimos en tiempo, entonces en esta ocasión, en este panel, no vamos a recibir preguntas y por lo tanto no va a haber respuestas, ¿verdad? Entonces, a nombre de la Academia Mexicana de Derecho Energético, queremos agradecer muy cumplidamente a este grupo de panelistas y en reconocimiento al esfuerzo que han desarrollado y seguirán desarrollando, esperemos, nos permitimos entregarles un reconocimiento. Sergio, Manuel.